Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo programa de TV Ambiente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre problemas ambientales en el mundo. En esta oportunidad, nuestra reportera Eunice se encuentra en exteriores para hablar con los diferentes profesionales. Hola Eunice, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola, sí, Ceci, estamos aquí desde Paraguay, Asunción. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Decinos, ¿con quién estás? Bueno, Ceci, estaremos recibiendo a una bióloga que nos estará comentando sobre la pérdida de la biodiversidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntarles sobre esta problemática existente de la pérdida de la biodiversidad y qué causas genera a nivel mundial y qué podemos saber de esa problemática. Muy bien, para que podamos entender lo que significa la pérdida de biodiversidad, primeramente tenemos que entender lo que significa biodiversidad. Biodiversidad es una palabra que nos lleva a dos palabras más, que es vivo y diversidad, ¿sí? Y esta diversidad de lo vivo, esta diversidad de manifestaciones de lo vivo nos lleva a hablar de ¿qué? De ecosistemas, de especies, ¿sí? Y entonces también nos lleva a la noción de la diversidad cultural, por ejemplo, y así poder establecer relaciones entre la diversidad de especies y la diversidad cultural, ¿sí? Y establecer entonces qué impactos tiene la acción de cada uno en el otro, ¿sí? Entonces, la importancia de esta biodiversidad podemos definirla en tres enfoques, ¿sí? En el enfoque ético, en el enfoque económico y en el enfoque ecológico. Así de importante resulta la biodiversidad, ¿sí? Entonces, podemos hablar de esta biodiversidad a escala planetaria, a escala regional y a escala local, ¿sí? Hacer un enfoque sistémico. Primeramente, para poder entender la escala global o planetaria, podemos mencionar lo que ha sucedido ahora en el África, ¿sí? Con esta pérdida de biodiversidad, más específicamente en el país de Zambia, ¿sí? Que se ha perdido más del 30% de especies a causa de la deforestación, de la actividad agrícola, y perjudica sobre todo a aquellos pobladores que se encuentran en las zonas costeras o rurales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que estos son los más pobres. De esta manera los está afectando. También podemos mencionar lo que ha sucedido ahora en el Amazonia brasilera, ¿sí? Con la deforestación, por aquellos incendios que han degradado, que han destruido a más del 30% de este bioma tan hermoso y que ayuda tanto a la región y también al planeta en sí, en lo que concierne al cambio climático, ¿sí? Y al cuidado de la población en sí, a lo que proporciona este ecosistema. Todos estos ecosistemas que están en conjunto en esta Amazonia, ¿sí? También podemos mencionar a escala regional en nuestro país, en la Argentina más específicamente, en la Patagonia, es decir, al sur de nuestro país, lo que está sucediendo, ¿sí? Que ahora se está extinguiendo la especie de guanaco, por ejemplo. Para esto se están desarrollando especies de vicuñas, y vicuñas no son autóctonas de nuestro país, sino que son otras especies exóticas, por decirlo así, y nuevas para nuestro país, ¿sí? Y es todo un proceso para que esas especies puedan adaptarse a nuestro país y a nuestra tierra, al aire mismo, que todo esto que se desarrolla en nuestro país es difícil, por decirlo así. También en la provincia de Chubut, como lo podemos ver si buscamos en internet, por ejemplo, podemos encontrar que las hormigas se están extinguiendo a causa de la reforestación que se está realizando. Y podríamos decir que reforestación suena como algo muy lindo, el hecho de plantar árboles, porque generaría un espacio adaptable para la población en sí. Sin embargo, esto también tiene consecuencias. Por ejemplo, la extinción de estas especies tan importantes que son las hormigas. ¿Y por qué dirán tan importantes son estos animalitos tan pequeños? Muy importantes, porque son ellos los que se encargan de recolectar el aceite de los árboles, los que se encargan de poblar, ¿sí? Con los demás insectos, y entonces esta es su importancia. Entonces podemos hablar de a escala local en nuestra provincia, la provincia del Chaco, el cual tiene los bosques más importantes en cuanto a su sequedad, podríamos decir a su sequía y a sus biomas, por decirlo así. Entonces contiene especies muy importantes como por ejemplo el aguaraguazú, el oso hormiguero, los tapires, que estos dos últimos que antes mencioné no son encontrados en otro lugar en nuestro país y mucho menos en el planeta. Por esto es que debemos
cuidarlo y debemos protegerlo, porque además de estas especies se encuentran otras que son muy importantes, ¿sí? Y eso es el motivo de cuidar nuestra biodiversidad, ¿sí? Para que no se pierda eso, ¿sí? Concientizando y hablando con aquellas personas que se encuentran a nuestro alrededor, podemos evitar que nuestra biodiversidad se pierda. Bueno, muchas gracias por esta información. Bueno, Ceci, volvemos a estudio. Esto fue todo lo que hoy pudimos desarrollar sobre la problemática de la pérdida de la biodiversidad. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias por esa entrevista. Ahora iremos con otra problemática que se realizó la semana pasada en la Ciudad de México, que era la cumbre de la climatología. Y pudimos entrevistar a un famoso climatólogo. ¿Vamos con la entrevista? Muy buenas tardes. Hoy estamos participando en la cumbre que se está realizando en México, en DF. En esta cumbre vamos a realizar una entrevista al experto en climatología para saber más de la problemática existente sobre los cambios climáticos ocurridos en nuestro planeta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. En esta cumbre que se está realizando en la actualidad, queríamos saber más sobre la problemática existente del cambio climático. ¿Qué nos puede decir tras de haber participado en esta cumbre? Bien, el cambio climático es una problemática que nos afecta de manera global a todas las personas, que es ocasionada por las acciones del hombre a partir de la tala de árboles, de las industrias. Esto a su vez provoca a lo que denominamos el efecto invernadero, en el que los rayos que provienen del sol ingresan a la superficie terrestre y al no poder volver a salir hacia el espacio, y eso provoca el aumento de la temperatura en la superficie terrestre. Esto causa a su vez consecuencias a nivel global, como por ejemplo en el continente asiático, más específicamente en Pakistán, se produjo una desglaciación en el que tuvo grandes consecuencias. El gobierno pakistaní teme que suceda tal inundación nuevamente. Eso justamente estábamos hablando con unos colegas que habitan en ese país. Sabemos que su residencia actual es en España, pero que también es oriundo de Argentina, y quisiera saber sobre la problemática existente en nuestro país. A nivel nacional se produjo una reducción de la materia prima. Uno de mis colegas me comentaba que en su provincia natal, en La Pampa, se produjo gran pérdida en cuanto a la producción de trigo por la escasa recursos de precipitaciones que no dan abasto los grandes campos. A su vez, yo soy de un pequeño pueblo llamado Liebig, en la provincia de Corrientes, en el que hace más de 5 meses que no llueve, y mucha familia depende de la producción de yerba que está ubicado en ese pueblo. Además, la yerba mate necesita suelos ricos en hierro y a su vez un clima subtropical sin estación seca. Bueno, doctor, muchísimas gracias sobre la información desarrollada y sobre la problemática existente a nivel global, regional y local. Bueno, estamos desde México, más precisamente en la cumbre, sabiendo más sobre la problemática de los cambios climáticos. Bueno, muchas gracias, Eunice, por esa entrevista en la cumbre de climatología de la Ciudad de México. Ahora seguimos con el informe acerca de la desertificación de los suelos. Vamos a ver. Buenas amigos, ¿cómo están? Una vez más, informando a Eunice. Aquí estamos más precisamente en el departamento General Güemes, municipio de Villa Bermejito, el cual se ubica en el margen derecho del río Bermejito. Hoy trataremos sobre el tema de la desertificación, el cual es una de las problemáticas existentes para toda la sociedad. Si bien esta problemática fuimos desarrollando y recabando información
con los pobladores y los distintos productores de la zona. Como sabemos, los desiertos son ambientes naturales caracterizados por un ambiente seco y con una pobreza del suelo para la producción. Sin embargo, en la actualidad emerge uno de los problemas existentes por la acción o intervención del ser humano, que es la desertificación de los suelos, ocasionando diferentes problemáticas para la sociedad. Con la presencia de esta problemática, se amplía cada vez más las tierras que quedan infértiles y degradadas, que son especialmente vulnerables y susceptibles a la erosión. Existen factores que influyen negativamente, como los naturales y los antrópicos. Entre las causas naturales se encuentran el cambio climático, que provoca un desequilibrio hidrológico, como por ejemplo las sequías. Por otro lado, el factor antrópico interviene de manera negativa a través de la explotación excesiva, el sobrepastoreo, la deforestación e incendios. Todo esto conlleva a la pérdida orgánica del suelo. En varias ocasiones, las empresas agrícolas son las responsables de los desmontes e incendios con el fin de expandir los cultivos comerciales, como por ejemplo la soja. En este sentido, es posible preguntarse si los incendios ocurridos en varias partes del mundo, por ejemplo en el Amazonas, fueron naturales o detrás hubo empresas que buscaban sacar provecho a todo esto. En Argentina, las zonas áridas y semiáridas abarcan un 75% del territorio nacional. El 30% del total nacional de la población se establecen en esta zona. Por lo tanto, se ven afectados por el manejo ganadero, forestal, agrícolas no sostenible, la deforestación y la escasez de agua. Así, la población rural es la más afectada. En la provincia del Chaco, esta problemática se relaciona con el desmonte del bosque chaqueño para el aprovechamiento de la madera o la explotación agroganadera, que provocan fuertes impactos para los hábitats de las especies animales y vegetales autóctonas. Estuvimos hablando con uno de los productores de la zona, el señor Daniel Liberati, el cual nos comentó acerca de esta problemática existente en esta zona, que es la desertificación. Nos comentaba que por la zona de Villa Bermejito ya no se ven ñandúes ni quiriquinchos. Los monos carayá están muriendo porque talaron los algarrobos donde vivían y las plantas de las que se alimentaban están disminuyendo. La detención de esta problemática es un proceso lento, pero que requiere la ayuda y la colaboración de todos. De esta manera será posible proteger la riqueza de nuestro suelo y consecuentemente la diversidad animal y vegetal, resultando en un beneficio para la sociedad. Qué hermoso y qué productivo estas entrevistas que acabamos de ver en este programa. Ahora iremos con la última problemática, que sería la escasez del agua. Como sabrán, el 70% de nuestro planeta Tierra está cubierto de agua. El agua constituye un recurso esencial para la vida humana, dado que cubre necesidades tan elementales como la bebida y la producción de alimentos. El principal problema que afecta al uso de las aguas proviene de procesos de contaminación. Se encuentran en esos problemas de contaminación la destrucción de fuentes naturales de agua, como ríos y reservas de agua dulce. Como sabrán, el cambio climático, la sequía, es otra causa de la escasez del agua. Por ejemplo, la escasez del agua en el Gran Chaco, la escasez de agua no solo se da por las escasas lluvias y larga sequía, sino también por los conflictos que se dan sobre los problemas de deforestación. Más de 5 millones de hectáreas de bosques nativos en las últimas décadas han sido derribados, lo cual produce que los suelos sean más pobres y que las áreas protegidas se han convertido en islas de desmontes. Como sabrán, la vida en África es un poco difícil. La escasez de agua es muy alarmante en África subsahariana. Las diferentes poblaciones deben caminar cientos de kilómetros para llegar a una fuente de agua, la cual puede ser contaminante y puede ser nocivo para su salud. Bueno, queridos amigos, qué importante fue nuestro programa el día de hoy.
Qué hermoso saber o conocer sobre los diferentes problemas ambientales para que las personas sean conscientes de lo que están haciendo, cómo destruyen nuestro planeta. Es bueno conocer y concientizar también para que cuiden el planeta Tierra. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en nuestro próximo programa. Muchas gracias.